Hola, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas noches, qué gusto de saludarles, bienvenidos, bienvenidas. Estamos nuevamente para conversar, justamente para conversar la noticia a esta hora de la noche en Polar Comunicaciones, en esta jornada, ya avanzando el tiempo, por cierto, en este día martes 19 de mayo ya del año 2015. Y a pocas horas también de que llegue, por cierto, el 21 de mayo, que además es un día feriado, tiene varias cosas bastante relevantes aquello, fuera de las glorias navales, que pasa también por el mensaje presidencial también, ¿no? Que se da habitualmente en dicha fecha y que genera indudablemente una gran expectación a nivel nacional. Y hoy para conversar, siempre es prudente, ¿no? Conversar con una persona que tiene un bagaje importante también en el ámbito político, indudablemente, una larga trayectoria también en lo que es la democracia cristiana, actual presidenta de la democracia cristiana desde hace un año atrás aproximadamente, exintendenta de la región de Magallanes, ha participado también en algunas elecciones en su minuto, de tal manera que para nosotros es un gusto de verdad tener con nosotros aquí en nuestro programa a Eugenia Mancilla Macías, presidenta regional de la Democracia Cristiana. ¿Cómo está Eugenia? Bienvenida, buenas noches. Muchas gracias, Jaime. Un agrado, como siempre, compartir con usted aquí a través de las pantallas y micrófonos de Radio Polar. ¿Cómo no? Bueno, es un gusto realmente tenerla con nosotros y justamente conversar un poco acerca de lo que es el ambiente político nacional, por ejemplo, también lo que ocurre a nivel regional, evidentemente porque todo de una u otra manera repercute, tiene su correlato en regiones. En un año conversábamos fuera de micrófono un tanto complejo, Eugenia, indudablemente, no solamente para el gobierno, sino que también para la política en general, para la misma alianza, ¿verdad? En que han ido apareciendo situaciones bastante difíciles que tienen que ver con recursos, con dinero, con financiamientos de campaña, en fin, con ese aspecto realmente complejo el año, ¿no? Sí, ha sido una situación que yo diría una de las más críticas que ha vivido la política nacional. Si recordamos que concluimos el mes de enero con mucha satisfacción para el gobierno, para la presidenta Bachelet, haber concluido un año de trabajo legislativo con muy buenos resultados. Recordemos que se aprobaron importantes reformas, Por el fin al cierto. lucro, la reforma al binominal, Ujú. en fin, avanzamos muchísimo y todos nos fuimos el 31 de enero a un descanso en el mes de febrero sin pensar que en ese mes iba a producirse este Exactamente. remesón político que sobre todo, y ahí me quiero detener, Ujú. en lo que afectó a la presidenta Bachelet el caso que involucró a su hijo, el caso Cabal. Yo creo que desde ese momento, la verdad, yo siento que no hemos tenido mucho respiro en términos de información, de noticias, Claro, claro, pero claro. entendiendo de que este fue un proceso duro, sin lugar a dudas, complejo, pero que se nos abre como posibilidad una buena alternativa para cambiar las formas, Ujú. para, para transparentar una actividad que venía a muy mal traer. La actividad política, evidentemente que está hace mucho tiempo con un nivel de desgaste y de desaprobación ciudadana importante. Yo creo que es un buen momento para aprovechando lamentablemente una crisis, pudiésemos salir adelante con un nuevo trato para la política nacional. Exactamente, un momento de crisis muy importante, lo señala bien Eugenia, indudablemente, pero claro, es cierto esto de que ya hace mucho tiempo que viene aquello de que la política no está bien evaluada, que los políticos, bueno, no son considerados, que la gente se mofa prácticamente, ¿no es cierto?, de lo que es la actividad política. Es como comenzar ahora casi de cero, indudablemente, da la impresión de que, o sea, no de cero totalmente, pero que se incorpore, por ejemplo, nueva gente, nuevos rostros, personas que quizá han estado bastante postergadas a través del tiempo, que a lo mejor ahora pueden tener también su espacio y lógicamente uno piensa desde fuera que sean los principios, ¿no es cierto? Los principios, las ideas las que lideren y conduzcan Mm. los partidos políticos, porque hasta ahora también se ha dicho
que parecían como agencias de empleo de alguna manera, lo cual evidentemente ha sido muy lamentable, Eugenia, Así, ¿no? así es, y yo he compartido durante mucho tiempo este diagnóstico. Ujú. Nunca he escondido una realidad. Yo abrazo la política desde muy joven y por una orientación básicamente social. ¿Cómo no? Me gusta mucho el trabajo con la gente y viví en una familia muy politizada, en consecuencia para mí no fue un paso difícil ya en época universitaria acceder a incorporarme a la vida política partidista, como fue la democracia cristiana. Y en consecuencia yo tengo una visión crítica de lo que ha sido la evolución de la acción política en los años, particularmente Ujú. post-dictadura. Hablemos de Sí, al inicio de los 90 hacia adelante, claro. cuando básicamente los partidos que formaban parte, ¿verdad?, de la incipiente y naciente concertación Ujú. se volcaron hacia el gobierno con todos sus cuadros preparados, en fin, y Exactamente. nos fuimos distanciando de la comunidad, de la sociedad, Ujú. del trabajo territorial. Sí, totalmente. Recuerde usted que en la década de los 80 y obviamente en el periodo que, bueno, yo era demasiado niña, pero se trabajaba mucho en redes sociales, se trabajaba mucho en el aparato territorial, en la junta de vecinos, en los sindicatos, en las federaciones de estudiantes, las organizaciones comunitarias le daban vida Sí, a la acción eran mucho más política vivas, claro, y claro, sus claro. dirigentes eran miembros de partidos Por políticos cierto. y eran destacados dirigentes sociales y Mm. políticos. Eh, Eso se fue perdiendo. Sí, pues. La política se fue restando de esos espacios, se fue jibarizando y Mm. llegó un momento en que se transformó, tal como usted lo señala, Ujú. Jaime, en Sí, verdaderas agencias de empleo. Sí, ya era muy difícil diferenciar a aquellos que ingresaban por una adhesión a los efectivamente, principios de ese efectivamente. partido, de aquellos que lo hacían por obtener quizás un rédito más inmediato, un contacto, un pituto, como le llama la Exacto, gente, ¿no es claro, cierto? totalmente. En todo caso, yo creo Mm. que a partir de ese proceso de descomposición que uno le puede llamar, de Sí, degeneración de la, claro, de la claro, función claro. pública y política particularmente, fuimos cayendo en estas prácticas que le hacen mucho daño al país, le hacen mucho daño y sobre todo a la ciudadanía que siente que no tiene otra opción que volcarse a votar por sus parlamentarios, por sus Efectivamente. representantes, por sus alcaldes, por sus Ujú. concejales, consejeros. En consecuencia, hoy día estamos en un punto de inflexión Sí. y me parece que es muy positivo que la presidenta, frente a la situación que le afectó personalmente, como es el caso de su hijo, haya decidido eh, convocar a esta comisión, la comisión Engel, Ah, sí, ¿no claro. es cierto?, Sí. que le entregó valiosísimas propuestas Ujú. y además muy descarnadas, que hablan de una realidad que hay que superar. Y en ese sentido yo me quedo en lo que afecta particularmente a los partidos políticos y más que afectarlos que lo van a ayudar a ponerse en otro estadio, en otro sitial, cuando se señala que se va a transparentar los padrones. Hoy día, usted sabe, a nivel nacional, y hablo por mi partido, la Sí. democracia cristiana la componen 120.000 militantes. ¿De acuerdo? 120.000 militantes, de los cuales 20.000 llegan a votar anualmente a una Mm. elección territorial. Quiere decir que hay 100.000 Claro. militantes, adherentes y simpatizantes que simplemente no acceden a un Exactamente. proceso electoral porque no quieren, porque se retiraron, porque fueron al CERVEL y renunciaron Se sin avisarle abstienen. al partido, Ujú. o simplemente se abstienen porque Claro. no quieren seguir participando. Efectivamente. En consecuencia, me parece sano para una sociedad como la nuestra Ujú. que los partidos políticos nos podamos hacer una evaluación, una introspección con un refichaje y sepamos efectivamente cuántos somos. Desde Pero los que luego. somos, Sí, sí, sí. estemos allí por convicción, por que adherimos 100% a nuestra doctrina, a nuestro pensamiento y nuestros principios, y que entendamos que la política tiene que ser una actividad que se tiene que vigorizar, Ujú. fortalecer y estar en función de la comunidad. Si no entendemos eso, si no entendemos que nuestro trabajo es eminentemente social, los partidos políticos van a seguir
a la baja y sin adhesión de la ciudadanía. Claro, indudable, y teniendo, ¿no es cierto?, la representación de la problemática Claro. ciudadana, porque a veces, digamos, se analizan cosas que a la gente no le llega o no les interesa, que están preocupados de otras temáticas en realidad que son más concretas Mm. y que no se visualizan en un momento determinado. Pero para que aprovechemos bien nuestro tiempo, Eugenia, también, ¿no es cierto?, yo no sé hasta qué punto, da la impresión desde lejos de que aquí en nuestra región y concretamente a la democracia cristiana, por ejemplo, no le ha afectado tanto o mayormente. No sé cómo Mm. lo evalúan ustedes desde dentro, Eugenia. Sí, yo diría que la realidad nacional, claro, escapa un poco a lo que es la realidad local. La democracia cristiana a nivel regional, nosotros ya lo propusimos al momento de presentarnos nuestro proceso electoral Ujú. y haber ganado la dirigencia regional y muchas de las comunas. Establecimos como una base de trabajo en que se iban a congelar, por ejemplo, el ingreso de nuevos militantes hasta que estas personas, hombres y mujeres, tuviesen que desarrollar un periodo de formación política Ah, perfecto, de perfecto. un año, que a mí Ya. en lo particular no me parece extraño. De hecho, cuando yo ingresé a la democracia cristiana en la década de los 80, teníamos 2 años de premilitancia. Y Ajá. recién después de habernos formado, de haber asistido a muchas clases, a muchas charlas, y después de haber entendido, internalizado lo que significa Correcto, ingresar a un partido correcto, político, correcto. recién ahí jurábamos como militantes. Bueno, Muy bien. hemos tratado de hacer eso y nosotros ya llevamos un periodo de 10 meses formando a premilitantes que con mucho orgullo van a poder jurar el próximo 28 de julio cuando estemos de aniversario en nuestro 58 aniversario. Ujú. Y, y además decir de que nosotros gozamos de una buena salud Sí. como partido político. Es un partido que tiene importantes figuras. Como usted sabe, Jaime, Ujú. nuestros únicos 2 parlamentarios que forman parte, integran el pacto de la nueva mayoría, son 2 demócratas cristianos, como la senadora Así Carolina es. Goich y el diputado Juan Morano. Así es. Para nosotros, aparte de ser una situación que nos enaltece, que nos Ujú. orgullece, también es una tremenda responsabilidad. Y es una responsabilidad porque sobre Por ellos, cierto, ¿no es claro, cierto?, claro, claro, claro. está depositándose las esperanzas y los proyectos también de la gente que optó en algún momento por el proyecto de la nueva mayoría, por su programa y por la presidenta Bachelet. Tenemos un partido que funciona, que tiene actividad normal, estamos trabajando fuertemente en la formación también de líderes jóvenes, estamos convencidos en esto del relevo. Ah, me Si no es, parece trascendente, si claro. no le damos el espacio a nuestra juventud, si no aportamos a que esto sea un proceso que permanentemente esté oxigenándose con nuevos rostros, vamos a terminar siendo un partido añejo Claro, claro, y claro. vamos a seguir mirándonos a cara entre los mismos. Y hoy día ya podemos decir, se concluyó el día domingo un nuevo proceso electoral de la Juventud Demócrata Cristiana y con mucha satisfacción podemos decir que tenemos una gran cantidad de jóvenes Qué bien. que están incorporándose a la democracia cristiana, quieren participar, quieren trabajar, Ujú. quieren insertarse cada uno de ellos obviamente en sus espacios donde se desarrollan, Por supuesto. pero a ellos hay que ayudarlos, hay que fomentarlos y sobre todo impulsarlos para que sean las figuras de relevo. Indudablemente, indudablemente. Ahora, bueno, ya lo decíamos al comenzar, estamos muy cerca del 21 de mayo, Eugenia. Hablábamos fuera de micrófono también, ¿no es cierto?, que bueno, hay bastante expectativa la ciudadanía, evidentemente, a pesar de que tiene expectativa, diera la impresión de que no tiene tampoco tanta confianza, porque cualquier cosa que se diga, pareciera que es tanto el desprestigio, tanto que se ha afectado la política, la misma presidenta de la República, que pareciera que ocurra lo que ocurra el 21 de mayo, la cosa va a seguir como compleja. Pero hay expectativa, indudablemente, frente a lo que pueda señalar la presidenta, ¿no? Sin lugar a dudas, yo tengo la impresión, Jaime, que el proceso está tocando fondo y se viene un nuevo espacio para el gobierno, pero particularmente para la presidenta. La presidenta, sin lugar a dudas, está tremendamente tocada y dolida por lo que vivió. El cambio de gabinete para ella no fue un proceso fácil. No, claro que no. Ha tenido que lamentar y asumir el costo político que significa
el desprenderse de dos importantes figuras para ella, como es su hijo biológico y su hijo político, como era Rodrigo Peñilillo. Exactamente, claro. En consecuencia, estamos convencidos que la presidenta, a partir de este nuevo mensaje el 21 de mayo, se genera un punto de inflexión donde ella va a retomar la agenda, y así esperamos todos, retome la agenda de trabajo del gobierno, reimpulse las reformas que están aún pendientes. Tenemos a puerta la discusión de la agenda laboral, la reforma laboral, que de por sí es un tremendo proceso, un tremendo tema que va a ser una prueba de fuego en esta nueva etapa para el gobierno. Sin duda alguna, claro. Ha tenido mucho ripio este proceso de instalación de esta reforma. Se discute mucho su compatibilidad con los equilibrios económicos, con recuperar el ritmo de la economía, pero también hay que cumplir con lo que fueron los compromisos de campaña que hizo la presidenta con el mundo laboral. En fin, yo diría que se nos vienen importantes procesos, y regionalmente yo espero que entregue algunas señales para las regiones. Sentimos que, y no es una demanda de ahora, es una demanda histórica, las regiones siguen estando rezagadas en términos de desarrollo, en términos de regionalización. Y es una buena noticia cuando la presidenta el año pasado, a fines del último trimestre, despacha al Congreso la ley que va a permitir la elección directa de los intendentes Sin regionales. ninguna duda. Pero a ese proyecto le falta algo que es fundamental, que son las prerrogativas, las facultades, claro, las atribuciones que un porque se iba a colocar una regional, figura al lado, digamos, que iba a colocar el gobierno central. Exactamente, va a tener la figura del gobernador regional, claro, en la misma capital cabecera región, y esta figura del intendente regional, que es valiosísima para los efectos de liderar la administración del territorio, pero si no tiene las facultades, si no tiene las competencias delegadas, claro, va a ser una figura de decoro que va a presidir el Consejo regional. Es lo que se dice del Consejo también, sin mayores ¿no es cierto? Atribuciones. En consecuencia, yo creo que ahí nosotros esperamos que la presidenta efectivamente haga un anuncio en ese sentido, y también sobre un proyecto que está pendiente, que es el proyecto de fomento a la inversión regional y la responsabilidad fiscal, entendiendo que todas las regiones no nos pueden medir con la misma vara. Desde luego. Magallanes es una región que, producto de su clima, vive espacios de estacionalidad donde la inversión pública no puede ejecutarse con los ritmos que se quisieran. Y también hay que cortar la posibilidad. A mí en lo personal no me gusta que los gobiernos regionales utilicen la figura de las transferencias de recursos cuando se ven muy angustiadas con la ejecución del gasto, porque los intendentes son medidos por la ejecución del gasto, y si el 31 de diciembre no se ejecuta totalmente el presupuesto y queda por ahí abajo en el lugar 10, 11, 12, viene un cuestionamiento político hacia la gestión, que no necesariamente se condice con la realidad. En consecuencia, evitar las transferencias de recursos que son un espacio para cuando uno ve que el presupuesto no se ha ejecutado en un 100%, bueno, voy a traspasarle a un servicio 1.000 millones de pesos tranquilamente para que ejecute cualquier programa, que muchas veces son sectoriales. Claro. Donde los servicios nacionales tienen que ponerse y tienen que responder con la región. Indudable, claro. Entonces el gobierno regional no puede ser una garantía para que esos programas se cumplan. Entonces ese proyecto me parece que sería interesante verlo en el discurso de la presidenta, pero más allá de los proyectos puntuales, yo lo que espero es que la presidenta se ponga de pie desde el punto de vista político, retome la agenda y démosle un nuevo impulso a este gobierno que me parece que tiene muchas cosas por qué sentirse satisfecho y orgulloso, lamentablemente empañado por todos estos casos que han salpicado a todo el espectro político. Pero como a mí no me gustan los temas del empate, yo nunca voy a hablar de lo que hace un conglomerado, lo que hace o de otro. La alianza, en fin. Yo más prefiero quedarme con lo que va a ser la agenda de Provida, donde van a marcar claramente cuáles son los límites que tiene hoy día la política. Y me parece bien, por ejemplo, y para Magallanes va a ser espectacular para nuestra ciudad, que en las próximas elecciones no veamos
tapizada nuestra ciudad de propaganda, de palomas, de gigantografía, sino que ese tipo de gasto electoral esté reducido a los lugares donde el Estado diga que se puede poner propaganda. Correcto. Segundo, bajar el límite de gasto. Me Es decir, parece, ya no podría claro. haber una candidatura que estuviese sobredimensionada y que realmente fuera una bofetada para las situaciones de pobreza o muchas veces indigencia que se Es viven verdad, claro. y que se destinan grandes recursos a algo que yo creo que debe ser más bien la instalación de ideas, la instalación de propuestas de ciudad, de propuestas que se ve de muy región, poco eso. que se discute poco. O se veía Jaime. poco, ahora ojalá que Entonces eso yo cambie. creo que esa agenda va a marcar el ritmo de la política nacional sin lugar a dudas. Ahora bien, aprovechando todo el tiempo que tenemos y que es escaso, Eugenia, para conversar, el 8 de junio ustedes tienen un Consejo Nacional como partido, ¿no es así? Así es. Y es muy importante porque allí se determinan algunos aspectos que son relevantes para cada una de las comunas, imagino yo. Y acá en nuestra región y en nuestra comuna de Punta Arenas, bueno, consultarle, a pesar de que usted ya lo ha mencionado, pero es bueno ratificarlo, ¿no es cierto? Que va a ir de candidata usted, ¿no es cierto? De candidata a alcaldesa en este caso sería, ¿no? Así es, bueno, es público, de público conocimiento. El año pasado se generó un proceso al interior de la democracia cristiana, se tomó la decisión a nivel nacional de abrir las preinscripciones para todos aquellos militantes, hombres y mujeres, adherentes y también simpatizantes que estén interesados en competir en los procesos electorales que se nos avecinan, que son precisamente las municipales del próximo año. Claro. Recordemos que en octubre del otro año son las elecciones municipales, Octubre. ¿verdad? Donde se renueva el cuerpo de concejales y los alcaldes de todas las comunas del país. En ese espacio yo me inscribí como precandidata para liderar el municipio local. Lo hago con mucha responsabilidad, con mucha convicción, además del momento que está viviendo nuestra ciudad y del aporte que podemos hacer. Sin lugar a dudas, el municipio local ha vivido momentos muy complejos, una gestión muy judicializada y que uno, bueno, observa, le gustaría que el municipio destacara por buenas acciones, por buenos proyectos, por buena gestión. Y en ese espacio yo siento que podemos ser un aporte. La democracia cristiana además está convencida de llevar a sus mejores hombres y sus mejores mujeres a aquellos espacios donde se necesiten. Hay que pasar etapas, obviamente, y el 8 de junio, tal como señala usted, ¿sí? Vamos a tener un Consejo Nacional en Santiago, donde se van a analizar cada una de las comunas de la región de Magallanes, cuál es su situación electoral, y obviamente también allí se va a definir los mecanismos mediante el cual se van a elegir a los candidatos. Yo he sido muy majadera en el sentido de que Magallanes no puede retroceder en términos de lo que ha sido la selección de sus candidatos. Por cierto, bueno, ustedes dieron ejemplo en eso. Nosotros dimos ejemplo en un proceso de primarias preparlamentarias que fue ampliamente abierto a la comunidad, participativo, transparente, un proceso que nos permitió debatir mucho, fue un proceso muy rico en términos de mirar a la comunidad y de proponer las mejores ideas. Y fue la propia comunidad la que decidió quiénes eran sus candidatos. Entonces, no podemos retroceder frente a ese proceso. En consecuencia, cualquier acción que deba tomar la democracia cristiana en la región, en las comunas, tiene que ser a través del mecanismo de primaria. Abiertas a la comunidad. Perfectamente. Y a propósito de aquello, ¿usted está inscrita entonces para este proceso, sí, digamos, claro. ¿no es cierto? Yo no sé si esto se sabe o no se sabe. ¿Hay otra gente que ya está inscrita, no está inscrita? Sí, por supuesto. Nosotros ese proceso lo llevamos el año pasado, en el mes de octubre. Se inscribieron 3, bueno, hablo por la comuna de Punta Arenas, obviamente en todas las comunas de la región. Podíamos dar la nómina, la tengo internalizada, pero para hacerlo breve, ¿no es cierto? Acá en la comuna ya nos sorprende el tiempo, Aquí en la comuna de Punta Arenas se inscribieron otros 2 camaradas, destacados camaradas y amigos además, como es Eliezer Bamonde y José Aguilante, el actual concejal por la comuna de Punta Arenas. En consecuencia, siento que va a ser un momento muy interesante, rico en términos de participación
y de propuestas, de ideas para la comuna, que esperamos que la comunidad participe y participe activamente. Ahora tenemos que fijar, obviamente, el calendario que nos va a definir la fecha de la realización de esa primaria, que es una primera etapa. Recuerde usted que nosotros somos un partido dentro de una conglomerado, la nueva mayoría, que además está compuesta por 7 movimientos, 7 partidos políticos. En consecuencia, lo más probable es que lleguemos también a una segunda primaria que sea la primaria de la nueva mayoría. Pero es lo más democrático, ¿no? Pero sin lugar a dudas, y en eso vamos a defender siempre el mecanismo. Me parece muy bien. Y lo último de lo último, Eugenia, usted ha participado ya en elecciones, evidentemente. Claro. Pero usted tiene convicción, usted sigue adelante porque piensa que sus ideas, ¿no es cierto?, son las que corresponden, las que debe venir, y fundamentalmente por esto que nos hablaba hace un ratito atrás, de la vocación social que le asiste, ¿no? Es por eso que usted va como candidata. Exactamente. Mire, cuando yo me retiré de la intendencia regional, estaba convencida que lo que la gente necesitaba era participación, pero también hay un desafío de género. Mire usted el escenario político regional y se puede dar cuenta que son muy pocas, que somos muy pocas en definitiva las mujeres que hacemos política, y no se incorporan más mujeres exclusivamente porque es un ámbito que ha estado, yo diría, rodeado de un halo muy machista. Los partidos políticos son de su génesis muy machistas, pero además siempre yo he pensado que más allá de las cuotas de género, las mujeres tienen mucho que aportar, no para competir con las mismas características que tienen los varones en política, sino porque nosotros tenemos un estilo, una forma de ser distinto. Yo siempre lo he señalado, creo que las mujeres somos bastante más directas para decir las cosas. También. Intolerantes a algunas malas prácticas, a la corrupción, al clientelismo, en fin. Somos, vamos de frente, y en ese sentido creo que podemos ser un gran aporte a todo lo que es la gestión regional, provincial y comunal. Y en ese sentido también aportar para que otras mujeres se vayan sumando, ir formando liderazgos femeninos que tanta falta le hace, yo iría a todos los ámbitos de acción. Si usted se fija, las mujeres representan el 52% de la población en Chile. Sí, claro. De esos, el 48% es fuerza laboral femenina. Pero sin embargo, solamente en los espacios políticos participan un 11% de mujeres. Claro. Quiere decir que algo no está funcionando bien, ¿verdad? Y no precisamente porque los varones nos den el espacio. Así que hay que ganarlo. Y también en las remuneraciones, bueno, pero ese otro tema que conversaremos en otro instante, Eugenia, que ya nos hemos pasado un poquito del tiempo, pero ha sido como siempre un gusto conversar con usted, que le vaya muy bien. Esperamos volver a conversar, a lo mejor con posterioridad ahí al 8 de junio, ¿verdad? Cuando ya se vengan aproximando todas estas etapas tan interesantes, y bueno, que ojalá, como usted bien dice, esta crisis sea una oportunidad, ¿verdad?, para los partidos políticos y para que aparezcan realmente los principios que son los que deben guiar en definitiva la actividad política. Muchas gracias por habernos acompañado en esta jornada. Muchas gracias a usted, Jaime, a Radio Polar y a los auditores y televidentes de Radio Polar por la invitación. Muy amable. De esta manera estamos concluyendo nuestro primer bloque de Conversando la Noticia. Muy entretenida conversación aquí con quien es actualmente la presidenta regional de la Democracia Cristiana, doña Eugenia Mancilla Macías. Además, por cierto, ya candidata o precandidata, ¿cierto? Bueno, candidata en realidad a lo que van a ser las primarias, hipotéticamente, que se deben confirmarse, eso sí, el día 8 de junio para la alcaldía de la comuna de Punta Arenas. Hagamos una breve pausa porque luego ya vienen algunos destacados artistas que estuvieron de viaje, ¿no? De viaje al Cusco, me parece, por Perú, anduvieron allí participando, así que luego los tenemos aquí en nuestro programa. Una vez más, gracias a Eugenia, y nosotros volvemos en breves instantes más a nuestro programa. Espérenos, por favor, no se retiren. Son las 22 horas, 35 minutos. Polar Comunicaciones.